Desde muy pequeño, la iglesia fue mi refugio. Mientras otros niños soñaban con ser futbolistas o bomberos, yo quería estar en el altar. Me emocionaba la idea de estar cerca del Padre, de servir en las misas, de sentirme útil para Dios. Mi mamá me inscribió como monaguillo cuando tenía apenas 8 años. El primer día que me puse la sotana blanca, mi abuela lloró de orgullo. Este niño va a ser sacerdote, decía. Yo solo sonreía. Me gustaba ese ambiente de silencio, de incienso, de rituales. Me sentía parte de algo grande, algo puro. Pero al mismo tiempo, ya sentía que había algo distinto en mí, algo que no lograba entender, pero que me hacía sentir fuera de lugar. Aunque era muy niño, ya empezaba a notar que miraba distinto a algunos compañeros. Pero en ese entorno, esas sensaciones no tenían cabida. En la catequesis nos hablaban del bien y el mal, del cielo y el infierno, del pecado y la salvación. Recuerdo que una vez la catequista dijo: la homosexualidad es una abominación ante los ojos de Dios. Yo tenía 10 años. Y no sabía exactamente qué significaba esa palabra, pero sentí que me golpeaban el pecho. Me quedé en silencio. Pensé, ¿y si eso es lo que yo soy? No se lo dije a nadie. Solo guardé esa frase como una maldición interna. Desde entonces, cada vez que sentía algo prohibido, algo que escapaba de lo que la iglesia consideraba normal, me castigaba a mí mismo. Me forzaba a rezar más, a ir más temprano a la iglesia, a ser el monaguillo perfecto. Intentaba compensar con fe lo que yo creía que era mi pecado. Durante mi adolescencia, la lucha se volvió más fuerte. A los 13 ya sabía lo que era. Sabía que era gay. Lo supe cuando soñaba con abrazar a uno de los chicos del coro, cuando su risa me hacía latir el corazón más rápido. Pero también sabía que no podía decirlo. No en ese lugar. No en esa iglesia. Empecé a vivir una doble vida. De lunes a sábado, fingía ser un chico cualquiera. El domingo, me ponía la sotana, encendía las velas, preparaba el cáliz y ayudaba al sacerdote como si no pasara nada. Sonreía por fuera y lloraba por dentro. Recuerdo una noche en la que me arrodillé frente a la cruz del altar, solo, con todas las luces apagadas. Le pedí a Dios que me cambiara. Que me hiciera normal. Lloré tanto que terminé dormido ahí mismo, en el suelo frío de la iglesia. Una vez, tomé valor y fui a confesarme. Quería decirle al sacerdote lo que sentía, aunque no usara la palabra gay. Solo le dije: Padre, tengo pensamientos impuros, pero no con mujeres. El silencio fue absoluto. Después de unos segundos, me respondió: Satanás pone pruebas en los corazones débiles. No alimentes esos deseos. Reza 3 rosarios. Y no hables de esto con nadie. Salí del confesionario temblando. No me sentí perdonado. Me sentí sucio. Me sentí condenado. A partir de ahí, supe que nadie en ese lugar podría entenderme. A los 15, llegó un nuevo monaguillo a la parroquia. Se llamaba Andrés. Era amable, tímido, y tenía la sonrisa más pura que había visto en mi vida. Nos hicimos amigos rápidamente. Compartíamos el vino de misa, practicábamos las rutinas juntos y hasta bromeábamos mientras limpiábamos el altar. Pero lo que yo sentía por él no era solo amistad. Me bastaba con estar cerca para sentirme feliz. Una vez, me rozó la mano sin querer, y fue como un incendio. Obviamente, jamás se lo dije. ¿Cómo hacerlo? Sabía que si lo decía, lo perdería todo, mi lugar, mi familia, mi mundo, así que preferí callar y alejarme. Todo empezó a cambiar cuando mi mamá me preguntó por qué ya no iba tan feliz a la iglesia. Intenté disimular, pero las madres siempre saben. Me miró a los ojos y me dijo: ¿Estás bien? ¿Hay algo que quieras contarme? Me quedé paralizado. Por un momento sentí el impulso de soltarlo todo. De decirle: mamá, creo que soy gay. Pero no lo hice. Recordé cómo hablaba ella de los homosexuales cuando salían en la televisión. Decía que eran enfermos, que eran castigo de Dios. Así que solo le respondí con una sonrisa falsa: estoy cansado, nada más. Ella me abrazó, pensando que había cumplido su rol de madre. Y yo, con el corazón apretado, entendí que ese era mi destino: fingir. Fingir para no decepcionarla. Fingir para no perderla. Un domingo cualquiera, el padre dio una homilía diferente. Empezó a hablar de la decadencia moral del mundo.
de cómo la televisión, las redes y los lobbies del pecado estaban corrompiendo a los jóvenes. Y luego lanzó la frase que me partió en dos. Hoy en día, hasta los niños quieren ser homosexuales. Eso no es amor, eso es desviación. Y quien lo practique, no heredará el reino de los cielos. Yo estaba en el altar, vestido con mi sotana, mirando al suelo para que nadie viera mis lágrimas. Quise salir corriendo. Gritar. Romper todo. Pero me quedé ahí, quieto. Invisible. Condenado por ser yo. Esa homilía me marcó. Ya no era solo un conflicto interno. Ahora era un enemigo público. La iglesia que me había dado sentido, me acababa de declarar enemigo de Dios. Empecé a escribir cartas que jamás entregué. Una era para mi mamá, otra para el padre, otra para Andrés. En cada una trataba de explicar lo que sentía, lo que vivía. Usaba palabras como dolor, culpa, silencio, soledad. En una de esas cartas escribí: ¿por qué Dios me haría así, solo para después odiarme? Guardaba las cartas debajo de mi colchón, como si fueran confesiones que algún día alguien leería cuando yo ya no estuviera. A veces pensaba que si desaparecía, dejaría de ser una vergüenza para todos. Pero algo dentro de mí, una chispa pequeña, se negaba a rendirse. Sí. Hubo un momento en el que pensé seguir el camino del sacerdocio. No porque quisiera, sino porque creía que eso me curaría. Pensé que si me entregaba por completo a Dios, Él quitaría de mí esa parte. Llené el formulario para entrar al seminario. Lo guardé por semanas. Pero justo antes de entregarlo, tuve una pesadilla. Soñé que estaba en un altar, con sotana negra, predicando, y detrás de mí había un niño de 8 años llorando. Era yo. Me desperté temblando. Y entendí que no podía mentirme más. No podía pasar mi vida intentando ser quien no era. Quemé el formulario esa misma mañana. Tenía 17 años. Era de madrugada. Estaba solo en mi cuarto. Y por primera vez, lo dije en voz alta. Soy gay. Lo repetí como un mantra. Una vez, 2 veces, 20 veces. Lloré. Reí. Grité. Era como sacar un demonio que no era mío. Era mi verdad, al fin sin cadenas. Pero también entendí que mi tiempo como monaguillo había terminado. No podía seguir en un lugar donde yo era un pecado con piernas. A la semana siguiente, dejé la iglesia. No me despedí de nadie. Solo me fui. Porque ya no podía seguir sirviendo a un Dios que, según ellos, me odiaba. Después de irme de la iglesia, esperé que alguien me llamara, que al menos preguntaran si estaba bien. Pero no. Nadie lo hizo. No el padre, no mis compañeros monaguillos, ni siquiera mi catequista. Era como si mi silencio confirmara lo que todos ya sospechaban, y preferían ignorar. Fue doloroso darme cuenta de que nunca me vieron como un ser humano, sino como un modelo que encajaba, hasta que dejó de hacerlo. Durante un tiempo, me alejé por completo de todo lo espiritual. Pensaba que Dios también me había dado la espalda. Pero con los años, descubrí que la fe no tiene que estar atada al juicio. Conocí personas creyentes que me aceptaban como era. Entendí que Dios nunca me odió, solo me hablaban de él personas equivocadas. Y que mi espiritualidad no dependía de una sotana ni de un templo, sino de la paz que llevaba dentro. No voy a mentir, todavía me cuesta perdonar muchas cosas. Las palabras que escuché, los silencios que dolieron, las miradas que me hicieron sentir sucio. Pero también entendí que cargar con odio solo me seguía encadenando. Decidí soltar, no por ellos, sino por mí. Porque merezco vivir ligero, sin vergüenza. Y sin miedo de amar. Hoy, cuando veo niños en la iglesia, me pregunto si alguno se siente como yo me sentía, si alguno oculta una parte de sí por miedo al rechazo. Si esta historia llega a alguien así, quiero que sepas algo, tú no estás solo. No estás roto. No eres una abominación. Tu verdad no es tu castigo, es tu liberación. Fui monaguillo toda mi infancia. Y sí, era gay. Pero ya no escondo mi verdad. Ya no me arrodillo por culpa. Hoy lo hago por amor. Porque aprendí que la fe verdadera no te exige traicionarte. Y que, aunque la iglesia me cerró las puertas, Dios nunca me las cerró. Gracias por escuchar mi historia. No busco odio, ni venganza, solo verdad. La mía. Porque contarla es también sanar.
Y si tú estás pasando por lo mismo, solo quiero que sepas que mereces vivir en paz, siendo tú.